Mi novia me hizo dudar de todo lo que hemos construido con sus actitudes frías y despectivas. No me dejó otra opción que decidir si quedarme o alejarme de ella. Nunca pensé que una relación que empezó con tanta calma terminaría convirtiéndose en algo que me hacía sentir cansado incluso antes de empezar el día. Cuando conocí a Lucía, yo venía de una etapa de citas vacías, conversaciones repetidas y una sensación constante de estar perdiendo el tiempo. Así que tomé una decisión clara: dejar de buscar, enfocarme en mí, en mi trabajo, en mi estabilidad, en volver a sentirme cómodo estando solo. Y fue justo ahí cuando apareció ella. No fue un flechazo exagerado ni una historia intensa desde el primer día. Fue tranquila, casi demasiado normal. Empezamos hablando de cosas simples, saliendo sin expectativas, dejando que todo creciera sin forzarlo. Y eso fue lo que más me atrapó. Sentía que no tenía que demostrar nada, que podía ser yo sin máscaras. Durante mucho tiempo la relación fue sana, equilibrada, incluso fácil. Nos mudamos juntos a una ciudad distinta, armamos rutinas, construimos un hogar que se sentía real, compartíamos cenas, planes simples, silencios cómodos, y durante años pensé que había hecho todo bien, que por fin había encontrado a alguien con quien construir algo duradero. Pero poco a poco, algo empezó a cambiar. No fue un evento grande, no fue una traición ni una pelea enorme, fue una acumulación silenciosa de gestos pequeños. Lucía siempre había sido intensa emocionalmente, con cambios de humor rápidos, estrés constante por su trabajo, reacciones exageradas a cosas mínimas, y al principio lo justificaba. Me decía que todos tenemos defectos, que el amor también es paciencia, así que empecé a adaptarme, a anticiparme a su humor, a suavizar mis palabras, a elegir cuidadosamente qué decir y qué no. Sin darme cuenta, estaba empezando a cargar con casi todo el peso emocional de la relación. Cuando ella tenía un mal día, yo la escuchaba, la calmaba, le daba espacio. Cuando yo lo tenía, simplemente lo guardaba, porque no quería sumar otra cosa a su estrés. Y así pasaron meses, hasta que esa dinámica dejó de sentirse como apoyo mutuo y empezó a sentirse como un desequilibrio constante. En el último año, Lucía se volvió más fría conmigo, más distante. Sus respuestas eran cortantes, sus silencios largos, había una irritación permanente en su forma de mirarme, como si todo lo que hacía le molestara. Empecé a notar que cuando hablaba de mis intereses, ella suspiraba, miraba el teléfono, rodaba los ojos o simplemente no respondía. Al principio pensé que era imaginación mía, que estaba sensible, pero se repitió tantas veces que dejó de ser casualidad. Nuestra intimidad también se fue apagando. Nunca fue explosiva, pero se volvió mecánica, distante, sin conexión. Y aunque intenté hablarlo, proponer cambios, preguntar qué necesitaba, siempre recibía respuestas vagas, cansadas, como si el problema fuera yo por preguntar. Su trabajo la absorbía, y yo lo entendía, pero con el tiempo empecé a sentir que me resentía por tener un empleo más flexible, por trabajar desde casa, por no llegar agotado como ella. Hacía comentarios sarcásticos, minimizaba mi esfuerzo, y eso empezó a doler más de lo que quería admitir. Con su familia yo siempre estuve presente: cumpleaños, reuniones, favores, apoyo, pero cuando se trataba de la mía, ella siempre encontraba una excusa. Decía que no tenía energía, que no era su ambiente, y solo hizo el intento una vez, empujada más por mí que por iniciativa propia. Y aunque intenté no darle importancia, algo dentro de mí empezó a romperse. La sensación de no ser prioridad, de no ser visto, de no ser valorado. Todo explotó un fin de semana aparentemente absurdo. Viajábamos en transporte público y sin querer se me cayó la tapa de un bálsamo labial al suelo. Algo ridículo, insignificante. Pero en el momento en que pasó, Lucía se cerró por completo. Dejó de hablarme, cruzó los brazos, giró el cuerpo lejos de mí y durante todo el trayecto me ignoró como si yo no existiera. Sentí vergüenza, incomodidad, confusión. Traté de pedir disculpas, de explicarle que había sido un accidente, pero no respondió. Al llegar a casa, la tensión era insoportable y terminó convirtiéndose en una pelea interminable por una tapa de plástico. Y ahí me dijo algo que todavía me retumba: que estaba furiosa porque yo no lo sentía lo suficiente, que no me disculpaba como ella esperaba. Y cuando le pregunté qué significaba eso, no supo explicarlo, o no quiso. Esa noche terminó sin solución, y los días siguientes fueron aún peores: discusiones constantes, reproches acumulados, hasta que en medio de una pelea me confesó que llevaba meses sin ser feliz y que había pensado varias veces en terminar conmigo. Escuchar eso me dejó vacío. No fue una sorpresa total, pero sí un golpe directo al pecho.
Desde ese momento supe que algo se había quebrado de forma irreversible. La duda dejó de ser un pensamiento ocasional y empezó a instalarse en cada rincón de la convivencia, como una niebla espesa que no se va aunque abras todas las ventanas, porque ya no era solo una pelea aquí o un mal día allá. Era una sensación constante de estar caminando con cuidado dentro de mi propia casa, midiendo palabras, tonos, silencios, intentando anticipar su estado de ánimo antes incluso de pensar en el mío. Valeria empezó a volverse impredecible en lo cotidiano. Podía levantarse cariñosa, bromear mientras preparábamos el desayuno, apoyarse en mi hombro y hablar de planes, y yo me aferraba a esos momentos como prueba de que todo estaba bien, de que exageraba. Pero bastaba un comentario fuera de lugar, una pregunta mal formulada o incluso nada en absoluto para que su energía cambiara por completo, se cerrara, se volviera cortante, distante, como si yo hubiera cometido una falta invisible que debía adivinar. En reuniones con amigos o familia, el contraste era aún más confuso, porque frente a otros era encantadora, atenta, divertida, y yo observaba esa versión suya preguntándome por qué conmigo parecía reservada solo la aspereza. Y cuando intentaba mencionarlo después, me decía que estaba buscando problemas donde no los había, que estaba proyectando mis inseguridades, y yo terminaba pidiendo perdón por cosas que ni siquiera sabía explicar. Empecé a notar que muchas discusiones seguían el mismo patrón. Comenzaban por algo mínimo, una tarea doméstica, un comentario sobre el trabajo, una diferencia de opinión sin importancia, y de pronto escalaban hasta convertirse en reproches más grandes. Ella hablaba de sentirse sola, incomprendida, cansada de tener que cargar con todo, y aunque yo intentaba escucharla, validar lo que sentía, proponer soluciones, siempre parecía insuficiente, porque cualquier respuesta que no fuera exactamente la que esperaba era interpretada como desinterés o egoísmo. Hubo noches en las que me quedé sentado en la cama, mirando la pared mientras ella daba vueltas por la casa en silencio, cerrando puertas con más fuerza de la necesaria, haciendo evidente su enojo sin decir una palabra, y yo sentía esa presión en el pecho, esa ansiedad que no te deja respirar bien, preguntándome si debía insistir, si debía darle espacio, si cualquier movimiento empeoraría las cosas. Con el tiempo empecé a elegir el silencio, no porque fuera lo correcto, sino porque era lo menos peligroso. Y esa fue una de las realizaciones que más me dolió, entender que estaba aprendiendo a desaparecer para mantener la paz. La falta de interés por mis cosas se volvió más evidente. Cuando hablaba de algo que me entusiasmaba, un proyecto, una idea, incluso una anécdota simple, ella respondía con un gesto vago, un ajá distraído o directamente cambiaba de tema, y si insistía, me miraba como si estuviera perdiendo el tiempo, como si mis pasiones fueran una molestia, algo que debía mantener para mí. En contraste, yo me sabía de memoria los detalles de su trabajo, sus conflictos, sus frustraciones, escuchaba durante horas, intentaba apoyar, aconsejar, sostener, y aunque al principio lo hacía con amor, poco a poco empezó a sentirse como una obligación silenciosa, una expectativa que nunca se cuestionaba. La intimidad siguió siendo un tema incómodo, no porque no hubiera intentos, sino porque siempre se sentía desconectada, mecánica, como si estuviéramos cumpliendo con algo en lugar de compartirlo. Y cada vez que intenté hablarlo con cuidado, terminó en incomodidad o en que me dijera que estaba poniendo demasiada presión. Así que aprendí a no insistir, a aceptar esa parte como algo que simplemente no iba a cambiar. El tema del trabajo se convirtió en otra fuente constante de tensión. Mi empleo desde casa, que al principio parecía una ventaja, empezó a ser motivo de comentarios cargados de resentimiento. Frases como, «Tú no sabes lo que es estar agotado de verdad», o «Qué fácil es hablar cuando no tienes que salir todos los días», dichas en tono de broma, pero con una intención que dolía más de lo que ella parecía notar. Y cuando intenté explicarle que mi trabajo también tenía exigencias, solo diferentes, me dijo que siempre me hacía la víctima. Empecé a sentir culpa por cosas que antes no me cuestionaba, por descansar, por tener horarios flexibles, por no llegar exhausto a casa, como si mi bienestar fuera una provocación. Con su familia yo seguía presente, comprometido, compartiendo tiempo, conversaciones, celebraciones, mientras que con la mía su participación era mínima. Siempre había una excusa, cansancio, trabajo, desinterés, y aunque intenté no tomármelo personal, empezó a dolerme que no hiciera el mismo esfuerzo que yo hacía por ella. El episodio del tren fue el punto en el que algo se rompió definitivamente dentro de mí, no por la tapa del bálsamo en sí, sino por la desproporción de su reacción, el silencio absoluto, la rigidez de su cuerpo, la mirada fija al frente como si yo no existiera,
y la vergüenza de sentirme observado por otros mientras yo intentaba recoger algo tan trivial, sabiendo que había desencadenado algo mucho más grande. El viaje se hizo eterno. Yo repasaba una y otra vez lo ocurrido, pensando en cómo disculparme mejor, en qué palabras usar para calmarla, mientras ella se mantenía distante. Y al llegar a casa, la discusión explotó con una intensidad que me dejó descolocado. Me decía que no me importaban sus sentimientos, que siempre minimizaba lo que a ella le afectaba, que no sabía disculparme de verdad. Y cuando le pregunté qué significaba eso exactamente, no supo explicarlo, solo repetía que no era suficiente, que yo debía saberlo, y esa ambigüedad me hizo sentir impotente, porque no se puede arreglar algo que no se define. Los días siguientes fueron una extensión de esa pelea, conversaciones circulares, silencios largos, reproches acumulados, y fue en medio de ese desgaste que me confesó que llevaba meses sin sentirse feliz, que había pensado varias veces en terminar conmigo, y aunque una parte de mí ya lo intuía, escucharlo fue devastador, porque me di cuenta de que yo seguía luchando por algo que ella ya estaba soltando en su interior. Hablamos de límites, de expectativas, de cosas innegociables, y aunque parecía que por fin estábamos siendo honestos, también quedó claro que ya no nos encontrábamos en el mismo lugar emocional. Cuando dijo que sentía que tenía que guiarme en casa, que yo no veía lo que había que hacer, sentí una mezcla de rabia y humillación, porque no era cierto. Yo funcionaba, cumplía, aportaba, pero su percepción de mí ya estaba teñida por el resentimiento. Empecé a notar cómo mi cuerpo reaccionaba a todo esto. El insomnio se volvió habitual. Despertaba con el estómago revuelto, con una sensación de alerta constante, como si estuviera preparándome para un conflicto antes de que ocurriera. Y me pregunté cuándo fue la última vez que me sentí realmente tranquilo a su lado. La idea de la boda, que antes me llenaba de ilusión, empezó a sentirse como una cuenta regresiva, un compromiso que avanzaba mientras yo retrocedía por dentro. Y aunque intenté aferrarme a los recuerdos buenos, a la historia compartida, algo en mí sabía que no se puede construir un futuro sólido sobre un presente tan frágil. Aún así, no estaba listo para irme, no todavía, pero tampoco podía seguir fingiendo que todo estaba bien. Y esa contradicción me mantenía atrapado, exhausto, esperando un cambio que en el fondo sabía que no dependía solo de mí. La decisión no llegó con gritos ni portazos, llegó con cansancio, con una calma triste que se fue asentando poco a poco. Una mañana desperté y supe que no podía seguir fingiendo que todo se arreglaría solo. Hablé con Lucía con una claridad que nunca había tenido. Le dije que no podía continuar así, que no podía proyectar una vida juntos mientras me sintiera invalidado. Ella reaccionó como siempre, primero con enojo, luego con lágrimas, luego con promesas vagas de cambio, diciendo que después todo sería distinto. Pero esta vez no me aferré a esa esperanza. Entendí que no podía construir mi futuro basándome en un algún día. Le dije que necesitábamos separarnos, aunque fuera temporal. Su expresión cambió por completo. No parecía triste, parecía sorprendida, como si nunca hubiera considerado que yo pudiera irme. Y eso confirmó todo lo que sentía. Los días siguientes fueron duros, dudas, culpa, recuerdos, momentos de debilidad. Pero cada vez que pensaba en volver, recordaba cómo me sentía cuando me anulaba para evitar una pelea. La separación fue dolorosa, hubo explicaciones incómodas, silencios largos, pero también una sensación nueva. Paz, una paz frágil pero real. Empecé terapia, entendí por qué había aguantado tanto, por qué confundía amor con resistencia. Y aunque duele aceptar que algo tan importante no funcionó, hoy sé que escuchar esa incomodidad interna fue lo más honesto que he hecho conmigo mismo. No sé qué vendrá después, pero sé que amar no debería significar perderte. Y por primera vez en mucho tiempo siento que me estoy recuperando. Y bueno, hasta aquí llega la historia de hoy. Si te gustó, te agradecería muchísimo que te suscribas y le des like al video. Gracias por quedarte hasta el final, de verdad. Y por cierto, déjame saber tu opinión en los comentarios sobre qué te pareció esta historia. Que tengas un gran día.